Soy Luisa Menéndez. Tengo 67 años. Soy viuda desde hace 5 años y vivo en un pequeño piso con vista a la Plaza Mayor, en Valladolid. Aquella mañana, el sol del inicio del invierno se filtraba por las cortinas, derramando reflejos dorados sobre la mesa de madera oscura donde acababa de servir una tetera de flor de azahar. El timbre sonó 3 veces. Rápido, insistente, el tipo de llamada que no anuncia una visita amable, sino una orden. No había dejado aún la tetera cuando volvió a sonar una vez más. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Javier, mi único hijo, estaba allí con un abrigo gris claro, una bufanda negra al cuello y una carpeta gruesa bajo el brazo. Al otro lado de la calle, su todoterreno estaba aparcado en diagonal, bloqueando el paso de los peatones, esa costumbre impaciente e irrespetuosa que había heredado de su padre. Mamá dijo, inclinándose para rozar mi mejilla con un beso fugaz, sin calor. Voy a entrar un momento. Tenemos que hablar. Entró directamente en la cocina, como si aquella casa siguiera siendo suya, se sentó en mi silla habitual, dejó la carpeta sobre la mesa y siguió mirando su teléfono. «¿Una taza de café, puede ser?», dijo con el tono de quien da una orden, no una petición. Serví té para mí y café para él. 5 años de viudez, y todavía seguía sirviendo a los hombres de mi vida como un reflejo automático. Al colocar la taza frente a Javier, vi los nudillos tensos, marcados, como si contuviera algo. «Marta, ¿está bien? ¿Y los niños?», pregunté, aferrándome a una normalidad que se me escapaba. «Bien», contestó seco. Guardó el móvil, abrió la carpeta y la empujó hacia mí. Iré directo al grano. Marta se metió en una inversión complicada. Hay que resolverlo hoy mismo. Abrí la carpeta. Dentro había un contrato de préstamo, avisos de cobro, extractos bancarios. En el centro de la página, una cifra en rojo, 240.000 euros. Sentí la garganta reseca. Esa cantidad era prácticamente todo mi dinero de jubilación, más lo que quedaba del piso de Salamanca después de que mi esposo, Héctor, muriera. «Javier», susurré, «eso es casi todo lo que tengo». Él dio un sorbo al café y por primera vez me miró directo con sus ojos grises. «Mamá, tú no necesitas tanto. Vives sola. La casa está pagada. Tus gastos son mínimos. Y ya eres mayor». La última palabra cayó como un golpe. Miré la cocina, el mantel de cuadros, las tazas pintadas a mano, el reloj de pared de mi madre. Todo me pareció ajeno. «Tengo medicinas, revisiones médicas», atiné a decir. Javier golpeó la mesa con los dedos, cortándome la frase. «Marta confió en la persona equivocada, ¿vale? Si no pagamos antes de esta noche, se pondrá feo. No son banqueros, ¿me entiendes?». «¿Quiénes son?», pregunté, casi sin voz. «No importa. Haz la transferencia hoy. Después reestructuro las cuentas de la empresa y te lo devuelvo. Como siempre». Tragué las palabras que me ardían en la garganta. «¿Alguna vez me devolviste algo, Javier?». La pregunta quedó suspendida, pesada como plomo. Él se levantó de golpe, caminando por la cocina como un animal enjaulado. «Soy tu familia, mamá. Dijiste que harías todo por mí. Ahora es el momento de demostrarlo». Se detuvo detrás de mí, sus manos sobre mis hombros, pesadas como cadenas. «Por la seguridad de Marta, por la familia». Esas 2 palabras, por la familia, siempre habían sido el hechizo que me hacía rendirme. Héctor las usaba para hacerme firmar, vender, ceder. Creí que con su entierro el conjuro se había roto. No, aún vivía en la voz de mi hijo. «Está bien», dije, con una claridad que me sorprendió. «Haré la transferencia». El rostro de Javier se relajó. Sonrió por primera vez desde que llegó. Por un instante, vi al niño que corría en bicicleta por el campo grande, gritando, «Mamá, mírame». «Sabía que podía contar contigo», dijo. Miró el reloj. «Tengo una reunión. Vuelvo esta noche para cenar. No me decepciones». La puerta se cerró de golpe. Los pasos se desvanecieron por la escalera. El piso volvió a llenarse solo del tic-tac seco del reloj y del olor del café frío. La carpeta abierta sobre la mesa parecía una boca dispuesta a tragarme la vida entera. Me quedé inmóvil,
la mano sobre los papeles, sintiendo el pulso retumbar en la palma. 240.000 euros. Imaginé la cuenta reduciéndose a casi nada con un clic. Pensé en Marta, siempre sonriente en los almuerzos de domingo, hablando de oportunidades y nuevas olas. Pensé en los niños, que a veces me llamaban abuela por videollamada, preguntando si en Valladolid nevaba. Por la familia murmuré, como si con repetirlo pudiera encontrar consuelo. Encendí el ordenador. La pantalla del banco brilló fría. Tecleé el código. Confirmé la identidad. Escribí el nombre de Javier. Una ventana. Emergente preguntó: ¿confirmar transferencia de 240.000 euros? El cursor tembló sobre el botón. En el reflejo del cristal, mis ojos estaban enrojecidos. No era tristeza. Era vergüenza. Vergüenza de repetir el mismo ciclo, de ser tratada como una billetera, de entender que, a mis 67 años, todavía no sabía decir que no. Hice clic. Un bip seco. El saldo cayó como un ascensor sin freno. Todo quedó en silencio, solo el viento colándose por el balcón, moviendo las flores de geranio que había cuidado todo el verano. Me levanté y fui a servirme más té. El agua, al golpear la porcelana, sonó demasiado nítida, como si la cocina también estuviera escuchando. En la silla, la bufanda de Javier aún conservaba el olor del tabaco caro, mezclado con otro aroma más turbio: prisa, presión y descuido. La llevé al balcón, la colgué sobre una silla y miré hacia la plaza. La gente caminaba. Los niños corrían tras un balón. Un violinista tocaba, junto al monumento. El mundo seguía girando, sin saber que en un piso del tercer nivel había una mujer que acababa de poner toda su vejez en la balanza de una lealtad familiar mal entendida. Volví adentro, recogí las tazas, doblé el mantel. Todo parecía ordenado, como si nunca hubiese pasado una tormenta. Pero lo sabía. En el instante en que la puerta se cerró tras Javier, algo se había quebrado dentro de mí, la ingenua creencia de que dar sin límites podía salvar a quienes no querían salvarse. Toqué de nuevo la carpeta y la cerré con fuerza. En aquel silencio, una voz interior me habló con una claridad escalofriante. Luisa, te han vuelto a utilizar. No dormí en toda la noche. La luz de las farolas atravesaba las cortinas, proyectando sobre la pared líneas de sombra que parecían cuchillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el número en rojo del extracto bancario: 240.000 euros, y el rostro impasible de Javier diciendo: «Tú no. Necesitas dinero, mamá». Me levanté antes del amanecer, caminando por la casa como un fantasma. Cada objeto tenía un recuerdo: la mecedora donde Héctor leía el periódico, el marco con la foto de Javier a los 10 años, los cuadernos que había dejado a medio escribir. Comprendí que vivía en un museo de la obediencia y que yo era la pieza principal. Cuando el reloj marcó las 7, saqué el teléfono y marqué un número guardado desde hacía décadas: Marisa Roldán. Su voz seguía cálida, aunque más ronca que antes. «Luisa, ¿por qué llamas tan temprano? Te oigo mal». Respiré hondo. «Marisa, acabo de transferir todos mis ahorros a Javier». Hubo un largo silencio. Después, su voz sonó cortante, como cristal al romperse. «¿Otra vez?» Me senté, los ojos húmedos. Dijo que era por la familia, que Marta estaba amenazada. Luisa respondió con lentitud: «Te han manipulado, y esta vez no hay vuelta atrás si no actúas ahora». Marisa había sido mi compañera en la Facultad de Derecho, antes de que yo abandonara los estudios para casarme con Héctor. Mientras yo contaba facturas en la cocina, ella se convirtió en una abogada reconocida en Madrid, especialista en casos de abuso financiero familiar. Seguíamos en contacto, pero siempre evitaba hablar de Javier. «¿Puedes ayudarme?», susurré. «No solo ayudarte», dijo, «sino sacarte de ese pozo de una vez por todas». 3 horas después, Marisa llamó a mi puerta. Llevaba el cabello corto, gris, un abrigo largo y una mirada tan aguda que me obligó a apartar la vista. Observó el piso, luego me miró fijamente. «¿Cuánto tiempo tienes antes de que vuelva?». «Esta noche», contesté. Dijo que vendría a cenar. «Entonces tenemos 10 horas», dijo, sacando su teléfono.
suficiente para desaparecer sin dejar rastro. La miré sin entender. Escúchame, habló deprisa. Primero, retira todo lo que quede en tu cuenta. Luego abriré una cuenta anónima en Andorra, solo a tu nombre. Después, venderemos temporalmente el piso a una agencia de confianza. Cuando Javier regrese, este lugar ya no será tuyo. Todo ocurrió como en un sueño. En el banco firmé una serie de documentos con la mano temblorosa. La empleada me observó confundida, quizá pensando que había perdido la razón. Cuando imprimieron la orden de transferir todo al nuevo número de cuenta, sentí el pecho más liviano, como si hubiera roto una cadena invisible. Al caer la tarde, Marisa me acompañó a la estación. Tienes dos opciones, dijo. 1. Esconderte unos días en Valencia, tengo un piso vacío. 2. Volar a Mallorca, donde nadie te encontrará. Miré el cielo que se tornaba violeta, y respondí. Mallorca. Héctor siempre quiso ir, y nunca pudo. Ella asintió. Bien. Cuando llegues, no contactes con nadie. Yo me ocuparé de la venta y los trámites legales. Si él vuelve, solo encontrará un piso vacío. Antes de marcharme, miré el apartamento, por última vez. Las paredes amarillas que habían escuchado tantas discusiones, la mesa donde lloré en silencio tras firmar cheque tras cheque. Tomé una hoja y escribí, con la mano temblorosa. La decepcionada soy yo. El silencio a veces es la venganza más fuerte. Dejé la nota sobre la mesa, junto a la taza de café que Javier no terminó, y cerré la puerta. El tren nocturno partió de Valladolid a las 9, cortando la fina lluvia. Me senté junto a la ventana y vi cómo las luces amarillas se alejaban poco a poco. Después de tantos años, no sentía miedo. Ya no temía la ira de Javier, ni esperaba llamadas pidiendo dinero. Marisa me llamó antes de que apagara el teléfono. Te envié el billete por correo electrónico. Cuando llegues a Palma de Mallorca, te recibirá Ismael, mi asistente. Te llevará al apartamento frente al mar. Gracias, Marisa murmuré. No sé qué habría hecho sin ti. No me des las gracias, dijo con voz suave. Vive la vida, que te fue robada, y esta vez no regreses. Aterricé en Mallorca bajo un sol radiante. El aire olía a sal y a flor de azahar. El pequeño piso que Marisa había preparado estaba en una colina baja, con vista a una playa de arena blanca curvada como una luna creciente. Abrí las ventanas. El viento del mar entró de golpe, levantando los papeles del equipaje, como si quisiera borrar mi pasado. Encendí la tetera, preparé el té y lo serví en una taza. Afuera, el sonido de las olas golpeando la orilla era constante, y a lo lejos se escuchaban risas de niños. Hacía mucho que un sonido no me llenaba tanto el corazón. Saqué del bolso el papel que había escrito a medias la noche anterior. Mi letra temblorosa seguía visible. Debajo añadí una nueva línea. No estoy huyendo, solo estoy empezando de nuevo. Luego lo doblé y lo guardé dentro del cuaderno nuevo que había comprado en el aeropuerto. Esa noche me senté en el balcón, mirando cómo el sol se hundía tras el pareando mar Mediterráneo. El cielo pasaba del dorado al rojo, y luego al violeta profundo. Pensé en Javier. Seguramente a esa hora ya estaría en casa, leyendo la nota sobre la mesa, comprendiendo que su banco personal había desaparecido. Tal vez se enfurecería, tal vez me buscaría por todas partes, pero esta vez no sentía miedo. Debajo del balcón alguien encendió la música. Un bolero comenzó a sonar, lento y melancólico. Lo tarareé con voz débil, pero sin temblar. Había aprendido que desaparecer, a veces, es la única forma de seguir existiendo. Tomé un sorbo de té frío. Las luces de la calle empezaban a encenderse, reflejándose sobre el mar. Durante los primeros días en Mallorca, viví como alguien que despierta de un largo sueño. Cada mañana preparaba una tetera y me sentaba en el balcón a mirar el mar azul sin fin. El viento traía olor a sal y las risas de los niños jugando en la arena. Empecé a aprender a respirar despacio, sin dejar que el miedo dictara el ritmo de mi corazón. Mi pequeño piso estaba en un barrio tranquilo, a pocos pasos del mercado local. Compré algunos carretes de hilo, un poco de lino y agujas de bordar. Comencé a hacer pañuelos con flores bordadas.
Cuando era joven, tenía las manos tan hábiles que Héctor solía bromear diciendo que yo podía bordar un jardín entero sobre una tela. Ahora usaba ese talento para ganarme la vida en un pequeño puesto cerca del mercado. Los marineros y turistas se detenían a comprar pañuelos con olas o gaviotas bordadas. Me llamaban Doña Luisa, la de las flores. No ganaba mucho, pero cada moneda era mía, intocable por nadie más. Cada noche, al cerrar el puesto, doblaba el dinero con cuidado y lo guardaba en una pequeña caja de hojalata. Pero aquella paz no duró. A las 2 semanas, empecé a recibir llamadas de números ocultos. Al principio no contesté, pensando que serían anuncios. En la 10ª, respondí. Solo oí una respiración agitada, y luego la voz de Javier, fría como el hielo. ¿Crees que puedes esconderte para siempre, mamá? Colgué de inmediato. El corazón me latía desbocado, el cuerpo me temblaba como si hubiera recibido un golpe. Minutos después llegó un mensaje. No quiero hacer algo terrible, pero tú me lo quitaste todo. Se lo envié enseguida a Marisa. Minutos después me llamó, con tono firme. Luisa, no respondas a nada. Yo me ocuparé de lo legal. Mantente tranquila. Al día siguiente, Marisa me informó. Javier había ido a un despacho de abogados en Valladolid para presentar una solicitud judicial. Pedía una evaluación de mi capacidad mental, alegando que yo ya no estaba en mis cabales y había sido manipulada para ocultar bienes. Sentí que el aire me faltaba. ¿Quiere declararme incapaz? Sí, respondió, para poder controlar todos tus bienes. Pero tranquila, vamos a contraatacar. Durante los 2 meses siguientes, Marisa y yo trabajamos sin descanso. Ella organizó mis exámenes médicos, las pruebas psicológicas, y reunió toda la evidencia de cómo Javier me había presionado para transferir dinero. Cada vez que la oía decir «el expediente ya es sólido», sentía una chispa de luz en este túnel oscuro. Finalmente, el tribunal rechazó la demanda de Javier. Fui declarada plenamente capaz y con total independencia económica. Creí que todo acabaría ahí, pero no. Una tarde, a finales de agosto, mientras recogía el puesto, vi una silueta al final de la cuesta, delgada, los hombros encogidos, una bolsa de tela en la mano. Tardé unos segundos en reconocerla. Marta. Se acercó despacio, el rostro tan demacrado que casi no la reconocí como la mujer elegante que antes lucía seda en las cenas familiares. Luisa. Por favor, no me eches, dijo, con voz temblorosa como un hilo. La invité a entrar. Cuando el té ya se había enfriado, comenzó a hablar. Javier ha perdido el control. Debe más de 300.000 euros. Usó el nombre de usted para firmar como aval de un préstamo. No lo supe hasta que vinieron a la puerta a amenazar con derribar la casa. Me quedé helada. ¿Falsificó mi firma? Marta asintió, con lágrimas cayendo. Está desesperado. Esas personas son peligrosas, Luisa. Nos vigilan. No sé dónde esconderme con los niños. La miré. Aquel rostro que antes irradiaba confianza ahora solo mostraba miedo y culpa. En ese momento me vi reflejada en ella, como yo misma unos meses atrás, atrapada entre el amor y la manipulación. Escucha, Marta, le dije despacio. Si quieres proteger a tus hijos, debemos actuar ahora. Llamé a Marisa y le conté todo. Su voz sonó serena pero firme. Luisa, mantente lejos de Javier, pero no guardes silencio. Avisaré a la policía por falsificación y contactaré con seguridad local. Quédate con Marta y los niños, pero sin revelar la dirección a nadie. Hicimos exactamente eso. Cerré todas las puertas, apagué las luces exteriores, corrí las cortinas. Marta y los pequeños durmieron en el salón, mientras yo permanecí despierta en una silla, escuchando el sonido distante del mar. Cada ruido me hacía estremecer. 2 días después, me llamó la policía económica. Habían confirmado que Javier utilizó documentos falsos y ya habían abierto una investigación. Un agente trató de tranquilizarme. Manténgase serena, señora. La protegeremos. Marta rompió a llorar al escuchar la noticia. No puedo creer que haya caído tan bajo, sollozó. Le puse la mano en el hombro. Cuando alguien se acostumbra a vivir a costa de los demás, olvida cómo sostenerse solo. Él nunca supo amar a nadie más que a sí mismo.
Esa noche salí al balcón. El viento soplaba fuerte, trayendo el sabor salado del mar. Miré la orilla, donde unos jóvenes tocaban la guitarra. El sonido grave se mezclaba con el murmullo de las olas. Pensé en mi hijo el niño que una vez me tomó de la mano camino a la escuela, que lloraba por miedo a la oscuridad. Y me pregunté en qué momento esa oscuridad dentro de él se había hecho tan grande que terminó por devorar a toda la familia. Al amanecer, Marisa volvió a llamar. Tienen una orden de búsqueda provisional contra Javier. Hiciste bien en quedarte en Mallorca. La policía quiere que mantengas a Marta y a los niños a salvo hasta que lo arresten. Asentí, mirando el mar que empezaba a iluminarse. En esa luz del alba ya no me vi como una víctima, sino como una superviviente, y tal vez la única lo bastante lúcida para proteger lo que quedaba de mi familia. Volví dentro y miré a los tres durmiendo. Sobre la mesa, mi teléfono se encendió con un nuevo mensaje, de número desconocido. Te encontraré. No importa dónde estés. Borré el mensaje y exhalé despacio. Afuera, el sol emergía del mar, iluminando la pequeña habitación y también mi rostro, donde la sonrisa de la libertad empezaba a dibujarse. 2 semanas después de aquella noche en que Marta llegó con sus hijos, Mallorca dejó de ser tranquila. La policía entraba y salía del barrio casi a diario, y bajo la luz de la mañana, el coche patrulla frente al edificio se volvió una presencia inquietante, casi habitual. Una mañana, mientras bordaba margaritas en un mantel, el timbre sonó. 2 personas vestidas de civil estaban en la puerta. Uno de ellos mostró una placa. ¿La señora Luisa Menéndez? Sí, soy yo. La agente, de voz firme pero respetuosa, añadió. Necesitamos que nos acompañe a la sede central. Es sobre su hijo, el señor Javier Menéndez. Sentí mi corazón golpear el pecho. Sabía que este día llegaría, pero no imaginé que sería tan pronto. La sala de interrogatorios de la comisaría de Palma era fría y demasiado iluminada. La inspectora Vega me ofreció una taza de café y abrió el expediente. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una hoja afilada. El señor Javier Menéndez está acusado de fraude financiero, falsificación de firmas y colaboración con redes de préstamos ilegales en Madrid y Valencia. Es posible que haya usado su nombre en algunas operaciones. Asentí levemente, ya sin fuerzas para sentir miedo. Sé de la falsificación, dije en voz baja. Mi nuera Marta me lo contó. La inspectora Vega asintió y tomó notas. Gracias. Su testimonio y el de la señora Marta nos han permitido ampliar la investigación. Ayer, Javier fue detenido en un almacén a las afueras de Toledo. Intentó escapar. Sus palabras cayeron en el aire como una piedra en un lago inmóvil. Miré la mesa, con los puños cerrados hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Vega continuó. Por ahora está bajo custodia preventiva. El caso pasará al Tribunal Económico. ¿Desea presentar una declaración formal como víctima de falsificación? Asentí despacio. Sí. Quiero dejar claro que ya no soy una madre que encubre los errores de su hijo. La inspectora me observó durante un largo momento antes de responder. Esa es una frase muy valiente, señora Menéndez. 3 días después, Marisa voló desde Madrid. Llegó a mi piso al mediodía, con un montón de documentos y el rostro cansado pero firme. Todo está ya en manos de la justicia, dijo, sirviéndome un vaso de limonada. Solo debes mantener la calma y colaborar. Javier probablemente intentará comunicarse para convencerte. ¿Y si lo hace? Pregunté. Entonces no respondas. Pero si necesitas verlo para cerrar todo de una vez, hazlo desde tu posición de víctima, no desde la culpa de madre. Guardé silencio. Pero esa noche, tumbada en la oscuridad, supe que tenía que verlo. No para perdonarlo, sino para terminar con la pesadilla que llevaba décadas repitiéndose. El día que fui al centro de detención de Toledo, llovía suave. Las gotas deslizándose por el parabrisas parecían cicatrices difusas. Sostenía con fuerza mi paraguas gris mientras pasaba por 3 controles de seguridad. Antes de entrar en la sala de visitas, Javier estaba allí, con el uniforme beige de preso, el cabello corto, la barba desordenada. Al verme, se levantó de golpe. Por un segundo, vi en sus ojos
el mismo desconcierto del niño que una vez se escondía detrás de mí cuando temía la oscuridad. Pero en el siguiente instante, su mirada volvió a ser fría y calculadora. «Viniste», mamá dijo, con una mezcla de alivio y burla. «Sabía que no me abandonarías». Me senté frente a él, con las manos apoyadas sobre la mesa metálica, helada. «Te equivocaste, Javier. Esta vez no he venido para ayudarte, sino para dejarlo claro. Ya no soy tu banco», frunció el ceño. «¿Qué dices? ¿Te ha lavado el cerebro esa abogada? Eres mi madre». Su voz se elevaba, pero yo hablé despacio, con calma, marcando cada palabra. «Soy la mujer a la que convertiste en herramienta. Me usaste para endeudarte, para esconder tus errores. Ahora tendrás que pagar el precio de tus decisiones». Se rió, con desprecio. «¿Crees que voy a quedarme aquí para siempre? Tengo quien me cuide. Tú no entiendes cómo funciona este mundo». Me levanté y lo miré a los ojos. «Tal vez no entienda tu mundo, pero conozco la soledad que sembraste. Has destruido todo por ambición, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Bajó la cabeza, las manos apretadas con fuerza. «Me abandonas, igual que abandonaste a papá». Suspiré. «Tu padre murió por el mismo camino que tú sigues. Si no te detienes, este será también tu final». Me di la vuelta. La voz de Javier resonó a mis espaldas, aguda y amarga. «Te arrepentirás». No me detuve. La puerta de hierro se cerró tras de mí con un golpe seco. Cuando el coche se alejó del centro penitenciario, levanté la vista hacia el cielo gris. Ahora la lluvia no me entristecía, me aliviaba. Marisa llamó en cuanto llegué al hotel. «¿Estás bien?» «Sí, más que nunca». Le conté el encuentro. Guardó silencio unos segundos antes de decir: «Has hecho lo que muchos no se atreven. Rompiste el ciclo de una vida controlada por otros». Esa noche escribí en mi viejo diario: «Hoy vi a mi hijo no como el niño que amé, sino como el hombre que sin querer fabriqué con mi silencio. Ya no siento ira, solo libertad». Cuando regresé a Mallorca, el mar seguía golpeando la orilla como si nada hubiera ocurrido. Marta y los niños ya estaban en una vivienda protegida. Terminé el mantel de margaritas y lo llevé al mercado. Una mujer de mediana edad lo compró y sonrió. «Borda usted muy bien. Parece una historia real». «Lo es», respondí. «Cada flor es un capítulo, y este, por fin, es el capítulo de la libertad». Me di la vuelta y salí del mercado. El viento del mar agitó mi cabello plateado. El juicio contra Javier Menéndez se celebró una mañana de otoño gris en Toledo. Me senté en el banco de testigos, con el cuaderno pequeño en las manos, lleno de notas de toda la investigación. Cada acusación sonaba como una aguja clavándose en la memoria. Fraude financiero, falsificación de firmas, lavado de dinero, colaboración con usureros. Detrás, los murmullos de la prensa. Yo solo sentía un vacío inmenso. Cuando el juez pronunció la sentencia 12 años de prisión, el golpe del mazo sonó seco, como el cierre de una puerta de hierro sobre una parte de mi vida. Javier no reaccionó, solo bajó la cabeza. Pero al ser escoltado, levantó la vista, con los ojos encendidos. «¿Crees que has ganado, madre?» No respondí. Sabía que para él, el fracaso nunca era el final. Semanas después, cuando todo parecía haber vuelto a la calma, llegó otra sacudida. Aquella tarde, en mi pequeña tienda junto a la playa de Mallorca, estaba colocando nuevos pañuelos bordados cuando un hombre con chaqueta de cuero se acercó. Su voz era ronca. «La señora Menéndez, ¿verdad? Alguien me pidió que le diera un recado. Tenga cuidado con su balcón». Y se marchó. Me quedé, paralizada. Esa noche Marisa voló de inmediato. Fuimos juntas a la comisaría, donde la inspectora Vega nos recibió y abrió un expediente. «Acabamos de recibir información desde la prisión de Toledo», dijo con voz grave. «Javier contactó con un grupo delictivo, pidiendo darle una lección a su madre». Sentí un escalofrío. «¿Quiere decir que pretende hacerme daño?» «No necesariamente matarla», explicó ella, «pero sí asustarla, hacerla vivir con miedo». Por suerte, uno de los intermediarios fue detenido en otro caso y confesó todo. «Ya hemos implementado medidas de protección.
Marisa me miró con preocupación. Luisa, deberías venirte a mi casa en Madrid por un tiempo. Guardé silencio unos segundos antes de negar con la cabeza. No, he estado huyendo toda mi vida. No pienso correr más. Al día siguiente, la policía instaló cámaras alrededor del edificio. 2 agentes de paisano hacían turnos de vigilancia. Por las noches, las olas seguían golpeando las rocas, pero ahora se mezclaban con el destello azul de las patrullas. Me sentaba en el balcón, contemplando el mar oscuro e infinito, con el corazón lleno de contradicciones. El miedo era real, pero por encima de ese miedo comenzaba a surgir otra sensación: la liberación. Toda mi vida estuve atada a hombres fuertes y egoístas. Primero Héctor, luego Javier. Les permití definir mi valor a través del dinero que controlaban. Y ahora, cuando todo se había derrumbado, entendí que la vida verdadera solo empieza cuando ya no le debes emocionalmente nada a nadie. La prensa pronto se lanzó sobre la historia de la madre estafada por su propio hijo. Una periodista joven vino hasta mi tienda. Se llamaba Inés López, con ojos brillantes y una voz llena de respeto. Señora Luisa, ¿qué la impulsó a denunciar a su propio hijo? Miré a la cámara y respondí con serenidad. Porque amar no significa permitir que te pisoteen. Lo amé tanto que me perdí a mí misma. Pero cuando alguien deja de respetarte, perdonarlo solo es otra forma de alimentar su culpa. La entrevista se emitió y no imaginé que se haría tan viral. Días después, empezaron a llegar cartas y mensajes, la mayoría de mujeres, muchas mayores que yo. Contaban que también habían sido usadas por sus hijos, maridos o hermanos, y que guardaron silencio por vergüenza. Una de ellas escribió: «Usted no lo sabe, pero me ha dado el valor de abrir la puerta y salir de casa». Leí cada línea con lágrimas cayendo y una sonrisa en los labios. Tal vez ese era el verdadero sentido de sobrevivir, no solo respirar, sino convertirse en testigo para quienes aún viven oprimidos. Marta y los niños fueron trasladados a Granada gracias al programa de protección de testigos. El día de la despedida, Marta me abrazó largo rato, con la voz entrecortada. «Si no fuera por usted, yo y los niños ya no estaríamos aquí». Le acaricié el cabello. «No me debes nada, hija. Solo críalos diferentes a su padre, y será suficiente». Los pequeños agitaron las manos tras el cristal del coche. Al verlos alejarse, supe que el apellido Menéndez no había sido completamente devorado por la oscuridad. Un mes después, recibí una carta de la prisión de Toledo. El sobre solo llevaba las iniciales J.M. No la abrí. La guardé en el cajón, junto con una foto antigua de Javier cuando era niño. Cuando me preguntaban por qué no la leía, solo respondía: «Porque no necesito respuestas de quien eligió callar ante la verdad demasiado tiempo». Una mañana, mientras ordenaba mis bordados, una joven de cabello castaño entró en la tienda con un periódico donde aparecía mi foto. «¿Usted es la señora Luisa?» «Me llamo Sara. Estudio sociología en la universidad. Estamos lanzando un proyecto para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero. Queremos invitarla a hablar con nuestro grupo, contar su historia». Me quedé inmóvil. Años atrás, sí, alguien me hubiera dicho que hablaría frente a un público, me habría reído. Pero esa vez sonreí. Por supuesto, si mi historia puede evitar que alguien firme papeles que no entiende, entonces estoy dispuesta. La charla se celebró en un pequeño centro comunitario, con apenas unas decenas de personas. Al subir al estrado, mi corazón latía fuerte, pero ya no temblaba. Conté mi recorrido, de esposa sumisa a madre temerosa, hasta convertirme en la mujer que un día decidió desaparecer para reencontrarse. Al terminar dije: «A los 67 años aprendí algo. Nadie puede salvarnos salvo nosotros mismos. Si vives para alguien que te hace sentir pequeña, vete de ahí, aunque solo te queden unas manos temblorosas. La libertad vale más que cualquier fortuna». Todo el público se puso de pie y aplaudió. Vi esos rostros jóvenes y mayores y comprendí que ya no estaba sola. Esa noche volví a mi apartamento frente al mar. Afuera, el viento cruzaba los olivos, trayendo olor a sal y a hierbas silvestres. Encendí una vela y la puse frente al retrato de Héctor y Javier. Ya no quedaba ira ni dolor,
solo quietud, esa paz que había buscado media vida. Susurré: este camino que recorrí es para que otros sepan que la tranquilidad no es un regalo, sino una victoria. Después de aquella charla en el centro comunitario, mi vida se abrió como una puerta nueva. Una semana más tarde, la estudiante Sara volvió a mi tienda con 2 amigas, trayendo un cartel con letras grandes: Proyecto Renacer, donde las mujeres comienzan de nuevo. Me quedé mirando las palabras mucho tiempo. Renacer, renacer. 2 sílabas sencillas que contenían lo que tardé toda una vida en entender. No se muere cuando se pierde todo, sino cuando se deja de intentar empezar otra vez. Sara me miró con los ojos brillantes. Queremos que sea cofundadora. No solo cuenta su historia, enseña a otras mujeres a levantarse. Reí con voz cálida. ¿Sabes que tengo 67 años? Precisamente por eso, dijo ella, porque demuestra que nunca es tarde. Comenzamos en una pequeña sala del segundo piso de una vieja biblioteca en Palma: 3 mesas de madera, unas cuantas sillas usadas, un jarrón con lavanda y un letrero en la puerta: Centro Fénix, organización de apoyo a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. El nombre Fénix lo elegí yo, el ave fénix que renace de sus cenizas. Para mí, simboliza precisamente a esas mujeres, quemadas por la vida, pero aún capaces de levantarse del polvo ardiente del pasado. Cada día llegaban las primeras mujeres. Tocaban la puerta con miradas temerosas, las manos apretando sus bolsos y la voz entrecortada. Algunas habían visto cómo sus maridos les arrebataban la pensión, otras eran presionadas por sus hijos para vender la casa, y muchas simplemente no sabían qué firmaban porque nunca se les permitió leer un contrato. Las escuchaba una por una, sin juzgar, sin preguntar por su pasado. Solo les decía: está en el lugar correcto. Aquí nadie le dirá que fue tonta. Aquí aprendemos a protegernos. Marisa me ayudó con la parte legal: redactar expedientes, registrar la organización. Sara se encargó de la comunicación, la página web y la recaudación de fondos. Poco a poco, Centro Fénix empezó a aparecer en los periódicos locales como un refugio espiritual para mujeres mayores. Un día, una mujer de cabello plateado llamada Carmen vino a verme. Dijo que su marido había muerto, pero su hijo quería que firmara un documento de cesión temporal de la vivienda. Su voz temblaba, igual que la mía años atrás. Le ofrecí una taza de té y le pregunté: ¿cree que aún tiene fuerzas para empezar de nuevo? Carmen levantó la vista, los ojos nublados reflejando la luz amarilla. A mi edad, solo quiero vivir en paz. Le tomé la mano y sonreí. Yo también dije eso alguna vez. Pero vivir en paz no, significa callar. Vivir en paz es poder hacerlo sin miedo a que alguien te robe la voz. Semanas después, Carmen volvió con el título de propiedad de su casa y una sonrisa radiante. Me abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo sobre mi hombro. En ese instante supe que Centro Fénix había comenzado a tener alma. Empecé a recibir invitaciones para hablar en distintos lugares: asociaciones de mujeres, universidades, incluso en una televisión local. El presentador me preguntó: ¿qué la hizo cambiar con tanta fuerza después de todo lo que vivió? Miré directamente a la cámara, con voz firme como el acero. Comprendí que el silencio nunca protege a nadie. Nunca es demasiado tarde para decir no, y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Aquella frase se difundió por las redes. Cientos de mujeres enviaron cartas de agradecimiento, contando que por fin se habían atrevido a enfrentar a quien les causaba miedo. Una escribió: usted no lo sabe, señora Luisa, pero gracias a usted me animé a salir de esa casa después de 30 años de silencio. Cada vez que leía algo así, sentía dentro de mí una llama cálida, no la del enojo, sino la del renacer. En el primer aniversario de Centro Fénix, Sara organizó una pequeña ceremonia. El salón estaba lleno: mujeres, estudiantes, algunos periodistas y también aquellas que habían recibido nuestra ayuda. En el escenario me situé junto a un nuevo emblema, un fénix metálico de color cobre, con las alas extendidas y una inscripción debajo: de las cenizas, la fuerza. Miré la figura y sentí un nudo en la garganta.
Durante años pasé de ser una mujer que temía a la oscuridad a una capaz de alumbrar el camino de otras. Tomé el micrófono en medio del silencio absoluto y dije, pensé que la felicidad venía de ser amada, de sentirme protegida, pero estaba equivocada. La verdadera felicidad llega cuando tienes el valor de protegerte a ti misma. Y hoy quiero decirles a todas las que están aquí, si te sientes atrapada, si crees que es demasiado tarde, mírame. Yo empecé de nuevo, y aún tengo una vida por delante. El público entero se puso de pie y aplaudió. Sara lloraba, y Marisa, desde la primera fila, se llevó una mano al pecho como un aplauso silencioso. Al terminar el acto, salí al balcón de la azotea. En el cielo nocturno, los fuegos artificiales se reflejaban sobre el mar brillante. Respiré hondo, sintiendo el viento salado y fresco. Abajo, el letrero de Centro Fénix resplandecía en la ciudad como una promesa de que todo comienzo merece ser celebrado. Pensé en Javier no con odio, sino con comprensión. Tal vez todos tenemos un fuego interno para renacer. Él solo eligió quemarlo todo a su alrededor en lugar de calentarse con él. Susurré, como un mensaje para quienes han sufrido el abuso o la manipulación. Pueden robarte el dinero o la reputación, pero jamás la voluntad de volver a vivir. Y bajo aquella luz resplandeciente, sentí más que nunca que era una mujer que había resurgido de sus propias cenizas, viviendo no solo por mí, sino por cientos de mujeres que aprendían a alzar la voz por primera vez en sus vidas. Una mañana de invierno, mientras organizaba los documentos de Centro Fénix, Sara entró con un sobre en la mano. Me miró con duda antes de hablar. Señora Luisa, ha llegado una carta del Centro Penitenciario de Toledo. El remitente es Javier Menéndez. Me quedé quieta unos segundos. Ese nombre, aunque habían pasado los años, seguía pesando como una piedra en el corazón. Tomé el sobre. El papel áspero y frío en mis dedos era un recordatorio de viejas heridas. En la esquina, su letra conocida. Recta, seca. La última vez que la había visto fue en los formularios de transferencia, cuando escribió, «No se preocupe, mamá, le devolveré el dinero». Abrí la carta. Mis manos temblaban. «Mamá, no espero tu perdón. Pero en el programa de terapia obligatoria he tenido que enfrentarme a mí mismo. He comprendido que no soy más que una copia débil de papá, siempre culpando a los demás, siempre creyendo que el dinero trae respeto. Ahora estoy aprendiendo a plantar árboles y cuidar el jardín del centro. Por primera vez entiendo lo que significa sembrar algo sin esperar cosechar de inmediato. No te pido que olvides, solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Javier». Doblé la carta y permanecí mucho tiempo en silencio. Afuera, el viento pasaba por la ventana, trayendo el sonido suave de las campanas de la iglesia. Sara preguntó en voz baja, «¿Va a responderle?». La miré y sonreí con serenidad. Sí, pero solo unas pocas líneas. Esa noche escribí bajo la luz del escritorio. «Javier, he recibido tu carta. No puedo decir que te perdono, porque nadie puede dar lo que aún no tiene. Pero veo tu esfuerzo, y eso importa. Si de verdad quieres cambiar, sigue plantando árboles por ti y por aquellos acuarrotiente, quienes heriste. Mamá». Envié la carta a la mañana siguiente, sin esperar respuesta. Dentro de mí, en lugar de rencor, solo quedaba una calma extraña como el mar después de la tormenta. 2 años después, recibí una llamada de la inspectora Vega. «Señora Menéndez, queríamos informarle de algo. Javier ha obtenido una reducción de condena por buena conducta y pasará al régimen de semilibertad. Actualmente participa en un programa de trabajo comunitario en Mallorca, cerca de donde usted vive». Guardé silencio unos segundos. El nombre Mallorca resonó en mi mente como un eco del destino. Vega continuó. «Nos piden su firma para autorizar el traslado del interno a esa zona. ¿Desea pensarlo?». Cerré los ojos. Una parte de mí quería decir no de inmediato, pero otra, la parte que había visto a tantas mujeres intentando perdonar a quienes las dañaron, susurró. A veces, la compasión no es debilidad, sino una forma de libertad. Al final, respondí, estoy de acuerdo. Por humanidad, no por la sangre.
Una mañana de principios de primavera, caminando por la costa cerca del centro, vi a un grupo de reclusos realizando trabajos comunitarios. Plantaban árboles a lo largo del camino. Vestían uniformes naranjas y gorras para protegerse del sol. Entre ellos, una figura alta y delgada se inclinaba sobre la tierra. Me detuve. No necesitaba mirar 2 veces. Era Javier. Su cabello ya tenía mechones grises, el rostro curtido, la mirada sin el brillo desafiante de antaño. Cuando me acerqué, levantó la cabeza, sorprendido. Madre e hijo nos miramos a través de la fila de plantones. «Mamá», dijo con voz baja, «no imaginé que realmente permitirías que viniera aquí». Respondí con tono tranquilo. «No te ayudo, hijo. Solo te permito hacerte responsable de ti mismo». Bajó la vista y clavó otra planta en la tierra, con la voz entrecortada. «Cada vez que planto un árbol, pienso en todo lo que destruí. Ojalá hubiera sabido escucharte antes». Miré sus manos, ásperas, cubiertas de tierra, manos que un día firmaron documentos falsos, ahora capaces de dar vida a la tierra. No pronuncié la palabra perdón, pero dentro de mí sentí que algo se cerraba, como una herida que por fin cicatriza. «Sigue haciéndolo», le dije, «y no mires atrás». Me alejé, caminando despacio junto al mar. A mis espaldas, el sonido de la azada se mezclaba con el rumor de las olas. Desde aquel día, en mis paseos matutinos, siempre paso por ese camino. Los pequeños olivos crecen, alzándose bajo el sol. A veces Javier levanta la vista desde lejos y solo asiente con la cabeza. Ya no hay excusas ni explicaciones, solo un reconocimiento silencioso entre dos personas unidas por un pasado que finalmente aprendieron a soltar. Tiempo después, Vega volvió a llamarme. ¿Se arrepiente de haber dado su autorización? Sonreí levemente. No. Aprendí que perdonar no es abrir la puerta para que otro entre, sino cerrarla del pasado dentro de una misma. Una tarde regresé a Centro Fénix. En la cálida sala, las alumnas estaban sentadas en círculo, compartiendo sus historias. Una joven que acababa de salir de una relación violenta me preguntó: «Señora Luisa, ¿cómo pudo perdonar a quien la destruyó?». La miré y respondí despacio: «Perdonar no es regalarle la paz a quien te hizo daño, sino recuperarla para ti». Cuando dejé de odiar, por fin fui libre. Toda la sala guardó silencio. Miré por la ventana. Afuera, el sol caía sobre las hileras de olivos recién plantados. Las hojas verdes temblaban suavemente bajo el viento. Esa noche abrí mi diario y escribí la última línea. El día en que Javier empezó a plantar árboles, supe que el ciclo de la familia Menéndez había llegado a su fin. No olvido, pero he dejado de sufrir. Quizás esa sea una forma de amor. Un amor que no necesita ser correspondido, solo liberado. Dejé la pluma, apagué la luz. Fuera, el viento del mar soplaba despacio, y entre el rumor distante de las olas creí escuchar un susurro de la vida misma. Cada final, si tienes el valor de mirarlo de frente, es el comienzo de un nuevo ciclo. 2 años después de recibir la última carta de Javier, mi vida era tan tranquila que incluso a mí me parecía extraño. Centro Fénix crecía más de lo que jamás imaginé. Ya tenía sedes en 3 ciudades y colaboraba con las autoridades locales en programas de apoyo a mujeres mayores que buscan independencia económica. Sigo levantándome a las 6 a.m. cada día. Preparo té de flor de azahar y abro las ventanas para dejar entrar la brisa del Mediterráneo. En casa, las macetas de orquídeas florecen en violeta y las paredes están llenas de cuadros pintados por mujeres a las que el centro ayudó a recomenzar. Mi vida ahora se resume en 3 palabras: libertad, propósito y paz. Una mañana de sábado, Sara irrumpió en mi habitación con una tarjeta en la mano. «Señora, su conferencia en Madrid se acerca, ¿verdad? Acaban de confirmar que el auditorio está completamente lleno». Sonreí. Nunca imaginé que, a mi edad, todavía habría gente dispuesta a escucharme. El tema que elegí esta vez era: cuando las mujeres dejan de tener miedo, la sociedad empieza a sanar. El día del evento, el gran auditorio del centro de Madrid estaba repleto. Las luces brillaban y el público aplaudía mientras subía al estrado. Desde allí vi un mar de rostros de todas las edades.
jóvenes con sueños por cumplir y mujeres de cabello plateado como el mío, con miradas que parecían decir, «Estamos aquí por usted». Respiré hondo y comencé a hablar, pausada pero firme. A los 67 años creí que mi vida había terminado, pero justo cuando pensé que no me quedaba nada, lo encontré todo: el valor, la voz y la fe en mí misma. La libertad no es huir, es quedarse y decir, basta. El auditorio estalló en aplausos. Recorrí con la mirada la sala y me detuve de pronto. En la última fila, junto a la puerta, un hombre de camisa sencilla y manos en los bolsillos escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada. Aunque su cabello ya estaba cubierto de canas, lo reconocí al instante: Javier. El corazón se me encogió, pero no dolía. Era una sensación extraña, como mirarse en un espejo antiguo. Continué mi discurso, aunque cada frase parecía ir dirigida a él. A veces, quienes más nos hieren son quienes nos enseñan las lecciones más grandes. No sobre el dolor, sino sobre la fuerza. Al terminar, bajé del escenario entre aplausos. Al pasar por la salida, Javier seguía allí. No se acercó, solo asintió con la cabeza. Yo le devolví el gesto y salí. Más tarde, estaba sentada en una pequeña cafetería en la esquina con árboles que daban sombra y una guitarra sonando de fondo cuando alguien se acercó. Era Javier. Permaneció en silencio unos segundos antes de decir: «¿Sigues tomando té de azahar? Como antes». Sonreí. «¿Y tú? ¿Sigues prefiriendo el café negro?». Se sentó frente a mí y dejó su sombrero sobre la mesa. Ya no tenía la actitud arrogante ni desafiante de otros tiempos. Su rostro, delgado y curtido por el sol, mostraba cansancio, pero sus ojos eran distintos, tranquilos, sin rencor. «Escuché que sigues viajando y dando charlas», dijo. «He visto algunos videos. Estoy orgulloso de ti». Lo miré, dudando entre creerle o no. ¿Orgulloso o arrepentido? Bajó la cabeza y sonrió con tristeza. Ambas cosas. En prisión conocí a muchos como yo, hombres que solo sabían exigir amor sin aprender nunca a darlo. Pensé en papá, en ti, en todo lo que destruí. Entendí que no me abandonaste, mamá, te salvaste. Guardé silencio. Afuera, el viento movía la cortina blanca del toldo. «Pronto obtendré la libertad completa», continuó. «Me han ofrecido quedarme como instructor de jardinería para los nuevos grupos. Quiero vivir cerca de aquí, si tú lo permites». Lo observé largo rato antes de responder. «Ya no necesitas mi permiso, Javier. Vive tu vida. Solo recuerda, la libertad no es no estar preso, sino no querer herir a nadie más». Asintió, con los ojos humedecidos. «Mamá, gracias». Tomé un sorbo de té y respondí con voz suave: «Considera esto una despedida antigua y un nuevo comienzo. Hijo, ahora solo somos dos adultos que se encuentran para hablar del perdón no con palabras, sino con la forma en que eligen vivir». Nos quedamos sentados un rato, sin decir nada. Afuera comenzó a llover suavemente. Las gotas se posaban en la ventana, brillando como viejos recuerdos lavados por el tiempo. Cuando me levanté, Javier preguntó: «¿Cuándo vuelves a Mallorca?» «Mañana. Allí hay personas que me necesitan más». «¿Puedo visitar tu centro?». Sonreí. «Solo si prometes no venir como el hijo de la directora, sino como alguien que quiere aprender de nuevo a sembrar». Él sonrió, una sonrisa tan sincera y sencilla que casi me hizo llorar. Unos meses después, una mañana, al abrir las puertas de Centro Fénix, encontré una caja de plantones frente a la entrada con una pequeña nota: «Para quienes buscan replantar su vida». Acaricié las letras con la yema de los dedos, sintiendo un calor extraño en el pecho. Ahora vivo rodeada de amigas. Las mujeres que un día fueron ayudadas son hoy mis compañeras. Sara se ha casado y Marisa se ha jubilado y se ha mudado a Mallorca para cuidar al niño llamado Fénix, como suele bromear. Por las noches, me siento junto a la ventana y miro el mar oscuro allá afuera. En la mesa, una taza de té de flor de azahar perfuma el aire, y a su lado descansa el bordado que estoy terminando, un fénix desplegando las alas entre el fuego. Sonrío y escribo la última línea en mi diario. El dinero perdido aquel año fue el precio de mi libertad.
Hoy no soy rica en dinero, pero sí en valentía, amistad y paz. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Afuera, las olas susurran, y el viento nocturno trae el aroma familiar del azahar. Cierro los ojos y siento mi vida completa, no por lo que tengo, sino por lo que aprendí a dejar ir. La historia de Luisa Menéndez termina aquí, pero su eco permanece como el murmullo suave del mar al tocar la orilla. Es una historia de ficción inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido modificados para proteger la privacidad, pero las emociones, el dolor y la fuerza que Luisa experimentó son absolutamente reales. En la vida, a veces debemos elegir callar para conservar la paz o alzar la voz para salvarnos. Luisa eligió hablar y encontró su libertad en el perdón. Si tú también has vivido algo parecido, recuerda, Dios siempre ve, siempre escucha y siempre bendice a los corazones que se atreven a levantarse. Quédate hasta el final y elige uno de los 2 videos que aparecen en pantalla. Tal vez en ellos encuentres una chispa de tu propia fuerza.